Sean todos bienvenidos a este tutorial sobre el proceso de sedimentación. Primero que todo me presento, mi nombre es Miguel Prada, soy estudiante de Ingeniería Ambiental, estudio en la Universidad Abierta y a Distancia, UNAD, y pertenezco al CEAD de Sogamoso. Estoy en la materia de sistemas de abastecimiento de agua, sobre que vamos a hablar del proceso de sedimentación. A continuación vamos a mostrarles qué es la sedimentación. Se entiende por sedimentación la remoción por efecto gravitacional de las partículas en suspensión presentes en el agua. Es decir, una esencia, un fenómeno netamente físico y constituye uno de los procesos utilizados en el tratamiento del agua para conseguir su clarificación. Cuando se produce sedimentación de una suspensión de partículas, el resultado final será siempre un fluido clarificado y una suspensión más concentrada. Las partículas en suspensión sedimentan en diferente forma, dependiendo de las características de las partículas, si es gruesa, suave, así es su concentración. Ahora, a continuación, mostraremos otra diapositiva sobre la sedimentación de partículas discretas. Se llama partículas discretas a aquellas partículas que no cambian de características durante la caída. O sea que se denomina sedimentación simple al proceso de depósito de partículas discretas. Este tipo de partículas y esta forma de sedimentación se presentan en los desarenadores, en los sedimentadores y en los presedimentadores como paso previo a la coagulación en las plantas de filtración rápida y también en los sedimentadores como paso previo a la filtración lenta. O sea, el proceso de filtración es después del proceso de la sedimentación, para poder entender un poco sobre estas partículas discretas. Mostraremos otra diapositiva sobre las partículas floculentas, porque se dividen en varias. Entonces, en esta diapositiva de las partículas floculentas se refiere a una suspensión bastante diluida de partículas que se agregan o floculan durante el proceso de sedimentación. Al unirse, las partículas aumentan de masa y sedimentan a mayor velocidad. En este tipo, la densidad como el volumen de las partículas cambian a medida que ellas se adhieren unas a otras mediante el mecanismo de floculación y la precipitación. El mecanismo de la floculación y la precipitación química. Mostraremos, como decía anteriormente, otra diapositiva para mostrar otro tipo de sedimentación por caída libre. Es cuando existe una baja concentración de partículas en el agua. Estas se depositan sin interferir. Se denomina a este fenómeno caída libre. Es en cambio cuando hay altas concentraciones de partículas. Se producen colisiones que las mantienen en una posición fija y ocurre un depósito en una posición fija y ocurre un depósito masivo en lugar de individual. A este proceso de sedimentación se le denomina depósito o caída interferida o sedimentación zonal. Cuando las partículas ya en contacto forman una masa compacta que inhibe una mayor consolación, se produce una comprensión o zona de comprensión. Este tipo de sedimentación se presenta en los concentradores de lodos de las unidades de decantación con manto de lodos. Vamos a hablar sobre la sedimentación interferida. Es cuando una partícula discreta sedimenta a través de un líquido en caída libre. El líquido desplazado por la partícula se mueve hacia arriba a través de un área suficientemente grande sin afectar el movimiento. En la sedimentación interferida, las partículas se encuentran colocadas a distancias tan reducidas que el líquido desplazado se confina como dentro de un tubo y la velocidad aumenta conforme se interfieren los campos situados alrededor de las partículas individuales. Espero los que están observando, escuchando este video, puedan haber entendido un poco estas cuatro partes sobre la sedimentación, que fue la sedimentación de partículas discretas, sedimentación de partículas floculentas, por caída libre y interferida. Después de haber hablado sobre las cuatro fases de la sedimentación, vamos a hablar ahora las zonas con diferentes funciones específicas. Zona de entrada. Las partículas se encuentran en turbulencia,
se caracteriza por cierta agitación, la ubicación de las partículas varía y los flóculos cambian de lugar constantemente. Segundo, zona de decantación. Es la zona donde los flóculos se mantienen aparentemente inmóviles, no hay agitación y las partículas avanzan de manera longitudinal y simultánea y descienden lentamente en dirección a la zona de depósito de lodos. Esta zona es relativamente tranquila, sin embargo los flóculos que no llegaron a depositarse en la zona de reposo siguen el movimiento ascendente del agua y no traspasan la estructura de salida. Cuarto, la zona de depósito de lodos es donde finalmente se acumula el lodo. Esta zona no sufre la influencia de la corriente de agua del decantador, a no ser que ocurran anormalidades. Los que están observando este tutorial sobre el proceso de sedimentación, espero que con la explicación que estoy dando pueda hacerme entender sobre los procesos, las zonas, y ahora vamos a hablar sobre los tipos de sedimentadores. Existen varios, vamos a hablar uno por uno. Vamos a mostrar para que ustedes puedan observar una diapositiva. Sedimentadores de flujo horizontal. Los sedimentadores de flujo horizontal fueron utilizados en las plantas de tratamiento de agua. Al implantarse estas tecnologías nuevas como la de sedimentación alta tasa, su uso decayó. También se les conoce como sedimentación convencionales. Para hacerme entender sobre este tipo de sedimentador de flujo horizontal, le vamos a mostrar la figura. Vamos a hablar sobre el tipo 2 de los sedimentadores, que es el flujo vertical. Generalmente tiene forma cilíndrica y preferiblemente se emplean en las plantas de tratamiento de aguas residuales y ocasionalmente se clasifican en aguas superficiales para consumo humano. La entrada del agua crua se realiza por el centro de la unidad y el flujo es ascendente. En la parte inferior está ubicada la zona de lodos que tiene forma cónica con pendiente 40 a 60 grados, según la naturaleza del agua y el tratamiento aplicado en las plantas donde se realice este proceso. Los costos de operación son altos y requieren de personal capacitado, como por el SENA o por Corpo Boyacá, para su operación y sistemas mecánicos para la remoción de los lodos, para que puedan entender este proceso del tipo de los sedimentadores del flujo vertical. Tipo 3 de sedimentadores de alta tasa. Consisten esencialmente de una de las series de tubos circulares, cuadrados o hexagonales. Varían, depende pues el diseño. O láminas planas paralelas colocadas con un ángulo de inclinación de forma que el agua ascienda por las celdas con flujo laminar. Esto permite obtener tasas de sedimentación entre 120 y 300 metros cúbicos sobre metros cuadrados por día, tasas mayores que los usados en sedimentadores de flujo horizontal. Su principal ventaja radica en los bajos costos de construcción, debido a la reducción del tamaño comparados con los sedimentadores convencionales. Entonces, en conclusión, existen sedimentaciones en 4 partes, que son partículas discretas, partículas floculentas, sedimentación interferida y sedimentación por caída libre. También constan las siguientes zonas con diferentes funciones específicas: la zona de entrada, la zona de decantación, la zona de salida y la zona de depósito de lodos. Y existen varios tipos de sedimentadores, que son los sedimentadores de flujo horizontal, vertical, de alta tasa. Espero haber aclarado sus dudas, inquietudes sobre el proceso de sedimentación. Espero les haya gustado el tutorial. Me pueden las dudas, preguntas, inquietudes de que tengan. Muchísimas gracias. Recuerden, mi nombre es Miguel Prada, estudiante de la Ingeniería Ambiental. Nos vemos próximamente en otro tutorial.